Quiero volver al problema del humor, que no puede ser oficial, es evidente. Todo humor que sea oficial, pues se ve limitado, no puede ir hasta el final de su libertad. Y es por esta razón que todos los gobiernos que han tratado de hacer humor en detrimento de la oposición, pues siempre han fracasado. Siempre esto terminó en lo ridículo. De todas maneras, se ha visto, por ejemplo, en el caso del Canal, hay que decirlo, que ha pasado de ser un semanario de humor, es hoy un semanario de información como otro cualquiera y especialmente política. Lo que pasa es que su vía o su conducto o su medio es el humor, pero... Bueno, es que... Pardon. Los dos, sí, sí. No, je voulais dire que vous avez tout à fait Quería decir raison, que tiene mais usted toda la razón, pero la información también puede ser humorística, igual que el humor puede ser información. No, que quería decir que, hablando de España, ahora mismo, que creo que hay un exceso de política en el humor y que me ha venido a la cabeza esta idea, a propósito de Steinberg, que ha nombrado el señor Danino, que es el dibujante, creo yo, que más admiramos. Hay una exposición suya ahora mismo. Ahora mismo hay una exposición en Madrid, que es el dibujante que casi todos los humoristas admiramos más. Y este nunca ha hecho que yo sepa política en sus dibujos, ¿no? Bueno, por elevación y en el gran sentido. Ah, por elevación. Bueno, quiero decir que habrá que volver, que no digo que el humor político no sea legítimo, ilícito y útil, pero que habrá que volver de alguna manera a hacer humor. Claro, es que precisamente por eso el éxito grande de la Codorniz de los primeros tiempos, de los años 40 y de los años 50, era porque hacía humor puro, sin más. Yo también estoy de acuerdo que... era menos puro de lo que parecía, pero... la política, el sexo y tal. Pero el humor puro es mucho más difícil que el otro humor, porque el otro humor es un tipo de humor, yo digo, de segunda división. Sí. Es mucho más difícil hacer un chiste como aquel famoso de Tono, que dice, ¿usted por qué lleva un reloj con dos esferas? Decía, pues para que puedan ver la hora dos personas al mismo tiempo. Entonces, a mí eso me parece genial, ¿no? O aquel otro también de Tono. Dice, ¿usted por qué? Dice, yo siempre cuando me cuesta dejo en la mesilla de noche un vaso con agua y otro vacío. Dice, el con agua por si tengo sed y el vacío por si no tengo. Yo creo que ese tipo de humor, bueno, es el difícil. Pero a Tono hay que quitarse. Meterse con un ministro, meterse con Nadiuska o meterse con el sistema, sí. Por eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto y cómo se produce el humor y lo que estimula al humorista. Yo no soy un humorista profesional, pero de hecho lo soy. El tipo de producción que hago en el Monde se considera como humor. Bueno, ¿qué pasa? Es que yo conecto a las 7 de la mañana o a las 6, yo conecto mi radio, mi transistor, y oigo las noticias, y reacciono a una noticia. Claro es que 90% de las noticias son políticas. Claro. Y voy a tener una reacción política. Claro que si hay otro acontecimiento, voy a reaccionar a otro acontecimiento. Una de las cosas que suceden es la política, sí. Una de las cosas que suceden, sí, pero no la única, como ahora parece no, ser. Una de las cosas, claro. Bueno, luego también sí. habría que distanciar dos políticas. Una política coyuntural, anecdótica, inmediata de quién es ministro de esto, si el director general tropezó en el presupuesto o no, y otra la gran política. Yo pienso que hay un humor excelentísimo y que al mismo tiempo es tremendamente político, grandiosamente político, como puede ser Jonathan Swift. Sí, claro. Por hablar solo así. Entonces, si hay una crítica de la Inglaterra de su tiempo y de sus instituciones, sin ninguna clase de reservas y sin ninguna clase de excepciones. O sea, lo que Jonathan Swift dice, no de los ministros, que dice muchísimo, y de los primeros ministros, sino de instituciones tan intocables como los tribunales, como las Fuerzas Armadas, como etcétera, etcétera, pues ahora mismo, incluso en los países más democráticos, no sé si en Estados Unidos podría hacerse esto, creo que, a excepción de los Estados Unidos, algo Inglaterra, no sé, Francia, es inviable que alguien escribiese los viajes de Gulliver con esas analogías tan diáfanas y tan claras.
y al mismo tiempo me parece un humor con toda su impavidez, toda su agresividad. No, vous avez raison. Tiene usted razón, Les institutions, pero elles las sont instituciones incarnées par des hommes, se ven les encarnadas ministères por hombres. Los ministerios están ocupados por ministros, la justicia la hacen los jueces. Y podemos establecer una crítica global de las instituciones, pero también podemos hacer una crítica de la forma de cómo las instituciones son gobernadas, son utilizadas por aquellas personas, que las dirigen. Se puede hacer como una defensa crítica. del humor político. Esta es otra variante. En el del caso, día. en el O caso yo de le yo. Swift, si me permite, en el caso de Swift, hay claves. Digo, atacar a personas en los viajes de Bueno, Gulliver. claro, porque para pero nosotros esas personas están borradas. Ya pero- olvidamos las claves, Las pero en claves, su tiempo claro. atacaba a personas. Claro. Y recuerdo que un libro que escribí hace muchos años, Littératron, yo atacaba a personas. Y después, cuando se tradujo al ruso, en Rusia lo consideraron como una crítica a la burocracia rusa, lo interpretaron así, pero y olvidaron el ataque personal. Bueno, Bueno, eso es natural, eso pasa en el humor. Ese doble juego del humor es tanto más importante, claro, y si es triple mejor todavía, eso está claro, esos niveles. Pero bueno, es que hemos rehuido la definición de humor, pero en cambio evidentemente sí hay diferentes maneras de manifestarlo, ¿eh? Hay la parodia, y la alegoría, y la ironía, y la sátira, y la caricatura. Efectivamente por eso, porque Justo- hay tantas variedades Claro. en el humor, no se puede definir el humor, no se debe definir. Lo que se decía está el humor satírico, el humor sarcástico, el humor político, el humor del sexo. Hay tantos tipos de humor que no se podría decir el humor es esto, ¿no? Además es peligroso, mira. Yo hace poco, compré el Esquire anual, donde venían pues unos 200 o 500 pintores. Todos ellos contestaban a la pregunta ¿qué es la pintura? Todos daban definiciones distintas. Curiosamente, cada una de las definiciones coincidía con el modo de pintar del señor que definía. Entonces, este egocentrismo en la definición, que casi siempre justifica la teoría, el propio trabajo es tan grotesco que, en fin, hay que decir que la pintura es todo lo que está dentro de un marco. La pintura es usted. Y que además las definiciones se hacen después de la obra. Cuando se dice lo de la ternura, pues entonces tú estás pensando en humoristas tiernos. Y si cuando se habla de la crueldad, pues yo estoy pensando en Topor, o en Bruegel, o en Hobbes. Y etcétera. Y los dos me parecen lícitos, pero es muy difícil no parcializar, no empobrecer cuando se define. Claro. O sea, los diccionarios en realidad es como un catálogo de Sin embargo, miseria. cuando yo decía que el humorista o el humor tiene una carga muy fuerte de defensa, tenemos un ejemplo. En la película que hemos visto hoy, la de Buster Keaton, que me parece, claro, una pieza de museo, una cosa genial, este hombre lo que se pasa toda la película es defendiéndose. Lo que trata es de defenderse. Es una víctima de la persecución. El pequeño hombre. Y Pues, entonces, es un tema americano del pequeño hombre que se defiende contra las mujeres, contra todo. Pues Charlie Chaplin. ¿no? Es un tema clásico de Bueno, hay siempre una del constante humor en el humor humorista. lírico. vamos, el humor lírico, muy lírico también. La gran obra de humor por excelencia española para mí es El Quijote. Efectivamente, Efectivamente, es la gran novela de humor Bueno, de la literatura. Esto tendríamos que Sí, yo discutir. estoy convencido. Y es otra variante porque se defiende Otra variante. engrandeciéndose. Quiero decir, casi siempre el humorista tiende a una especie de venganza o de ridiculizar, compensación sí. del débil. Que casi todas las tiras dibujadas, la bande dessinée, se basan en un señor a quien todo le sale mal. O el mismo Charlie Brown y tal, del que se ¿Sabe puede que hablar también muchísimo. hay Y una el Quijote reivindica todo eso, pero... Hay una interpretación del Quijote. Quijote, hay una interpretación del Quijote que es una interpretación política y satírica. Es decir, ¿qué hace el Quijote? Es a esta gente que se refugian en el romance de caballería como manera de expresar grandes sentimientos. Él dice, vamos a vivirlo, ¿sabes? Vamos a vivirlo. Y entonces es humor, sí, es un humor satírico, cáustico, terrible. Y hay un personaje todavía más genial que Don Quijote, que es Sancho, que es más quijotesco que Don Quijote sin creer en el asunto, sin creer del todo, porque algo cree cuando lo sigue. No, que quería decir, como el Quijote acaba por salir siempre, pues hay que agarrarse al Quijote. No, que es curioso pensar que en España, que es donde se ha escrito el Quijote, que se supone que es la cúspide del humor, ¿no? No se tiene ningún respeto al humor, ni se tiene ninguna atención al humor, ni se premia nunca una novela de humor en un concurso. Ni hay ningún monumento en Ni hay humorista. ningún- Seguramente eso sea sí, lícito. a Quijote. Sería muy poco humorístico que el humor fuese respetable. Eso es por culpa a los profesores. Pero Daninos, es curioso eso.
Siempre me ha llamado la atención que muchos investigadores de definiciones del humor hablan de angustia, de melancolía, hablan de la desesperanza. Yo no creo demasiado. Un día oí una discusión entre dibujantes humoristas, uno de ellos era argentino. Siempre se hablaba de la angustia, de la muerte, como generadora de humor. Y se le preguntaba al dibujante Landru, que se llama el dibujante argentino, si creía él, si se sentía angustiado. Y respondió, sí, pero acabo de tomarme 2 huevos al plato y se me ha pasado. Yo no creo demasiado en estas definiciones a través de la angustia. La única cosa que es cierta, o una de las cosas ciertas que se ha dicho del humor, la dijo un italiano, Pitti Grilli, que ha muerto hace poco, que decía que los humoristas eran como niños que cantaban para tener más valor cuando atravesaban por lugares oscuros. Esto quizás sea cierto, en que se puede explicar el humor quizá porque no queremos pensar en los problemas de la desaparición y de lo pasadera que es la vida. Quizás esto sea inconsciente, porque yo no me levanto por la mañana para decir me voy a escapar de los problemas metafísicos. No, pero debe haber algo inconsciente que hace que el humor, para muchos de nosotros, es una evasión. Solo una palabra. Yo quería decir que si no se puede definir el humor, y nada se puede definir, yo soy en contra de las definiciones, se puede analizar y se puede describir. Y bueno, si es imposible, tenemos que hacerlo de tal manera. Nosotros, digo, los profesores, porque es nuestro oficio, y tenemos que tratar de entender. Y yo creo que cuando yo mencioné la angustia, yo creo que no digo que el humorista es un hombre angustioso, pero tiene que producir cierta angustia, cierto malestar en su lector. Es necesario. Y lo que puede pasar es que haciendo esto toda una vida como profesión, es una enfermedad profesional que puede contractar, que es la melancolía. Es un hecho que en la historia de los grandes humoristas, sea Swift, que sea Mark Twain, que sea Thurber, son todos melancólicos. Gente que, bueno, esa es la enfermedad profesional. No digo que es necesario, no, claro. Yo digo que puede pasar. Creo que no solamente eran melancólicos, sino tristes muchos de ellos. Yo adopto una postura muy peculiar, aparte del humor negro, que es un humor voluntariamente provocador, destructor, devastador. Para mí, el humor debe ser generador de alegría, y este humor es consolador, por consiguiente. Sí, lo que sí hay, de todas maneras, lo que sí es una constante de los humoristas es que recogen la realidad y proyectan sobre ella una visión diferente de la que se utiliza normalmente. Ese es el gran contraste, ¿no? Bueno, cuando Dani nos mencionó antes a Pitti Grilli, esto no tiene que ver con el tema, pero es que me lo ha recordado porque es muy gracioso. Leí una cosa de Pitti Grilli cuando estaba yo a punto de sacar el carnet de conducir y casi no lo hago porque decía... Dice, cuando un hombre ha perdido toda su inteligencia, todavía le queda una poca para saber llevar un coche. Entonces aquello me produjo una depresión tal que dije, no vale la pena esto. Y es una cosa de Pitti Grilli que me... Hay una cosa muy importante en la película que vimos. Es el papel del reloj. Mi maestro Casamio decía, el humorista es un hombre que toma un reloj, saca una rueda del reloj o las agujas se van al revés y empieza a razonar y a vivir con este reloj. Y claro, el resultado es para el lector una impresión de algo loco, de algo ininteligible y un malestar. Y se revelan las cosas. Pero al fin saca un buen reloj de su bolsillo. Lo que pasa en la película, lo tenemos esto, la angustia de las piedras que caen, la angustia está ahí y al fin y al cabo saca el buen reloj que da
la risa que da la impresión de bienestar. Y cuando hablábamos de geografía también, sobre todo daninos, que por ejemplo el humor británico sea un humor supuestamente tan intelectual y en cambio por ejemplo el español sea un humor negro. ¿Es que el español realmente es un humor negro sistemáticamente que den todos aquí? O... Sí, yo creo que el español, como dijo aquel chico, tiene un sentimiento trágico de la vida, ¿no? Y es consecuencia de las latitudes. No. Un poco sí, porque es un poco el humor español es un poco también como el italiano. Los países pobres generalmente tienen un humor mucho más negro que los países de un nivel de desarrollo. Recuerdo que cuando Mingote dirigía la revista Don José, en la que yo empecé, por cierto, hubo un dibujante sueco, danés, que vino a España con sus dibujos. Entonces, había unos dibujos de unas señoras con el pecho al aire que no podían pasar de ninguna manera, que no se los publicaba en ninguna parte. Sin embargo, se asombraba cuando veía dibujos de ahorcados y de muertos, que dice, estos dibujos en mi país no los puedo publicar, no me los dejan publicar, me los prohíben. Entonces, me parece que hay una cosa de latitudes. ¿Cómo es que en España cualquiera hace un chiste donde se ve el muerto, la viuda, el ahorcado? Perfectamente. Mingote quería, no estaba... Quería decir un poco esto de que el humor español ha sido normalmente negro porque hemos tenido siempre mucha hambre. Eso. De todos tipos. Claro. Era un país de hambrientos y entonces nos reíamos del hambre o de la muerte o de lo que fuera. Es verdad, yo creo que no es una cuestión de latitud, sino una cuestión de sociedad. De sociedad. Sí, de sociedad, porque el humor de Swift en la modesta proposición es un humor feroz, negro, terrible, como no los hay en los más negros de los españoles. Y bueno, por la razón era que era Irlanda, con el hambre y la situación trágica del país. Claro es que en la Inglaterra victoriana tenían una posición tan segura, tan fuerte, que tenían otro tipo de humor.